preparados. Pero bueno, vamos a orar un momentito. Estoy muy contenta en esta mañana porque empezamos una serie nueva. Y no es que luego no esté contenta los demás días, pero cuando empieza una serie nueva como que hay expectativa, porque yo sé que toda palabra que se habla a la iglesia trae una temporada nueva con esa enseñanza, con ese mensaje, algo que Dios quiere afirmar, fortalecer, enseñarnos, y eso sí me emociona. Y esta serie nueva, ahora vamos a orar, pero el título de esta nueva serie, vamos a hablar sobre la fe, y el título, si me lo puedes poner, es para que con esta serie nos podamos hacer esta pregunta: ¿es verdadera nuestra fe? ¿Realmente vivimos en una fe auténtica? Ahora vamos a explicar de qué se trata, pero sí me ilusiona que podamos crecer en fe, sí me ilusiona que podamos entrar en vidas de fe y que podamos detectar en nuestras vidas todo lo que pensábamos que era fe y no lo es realmente, y no es una fe auténtica, y no es una fe como Pablo le decía sobre su abuelita y su madre a Timoteo, ¿verdad? Una fe no fingida, ¿te recuerdas? La abuelita y la mamá, que decía Pablo, imita esa fe como la de tu mamá y tu abuelita, porque era una fe no fingida. Ojalá podamos detectar con esta serie que en ningún área de nuestra vida nuestra fe sea fingida. Mi oración y al buscar al Señor también, porque hay muchas series que uno quiere enseñar, ¿verdad? Pero al buscar al Señor, ¿cuál es para este tiempo? Mi oración y nuestra oración y nuestro anhelo es, Señor, que la iglesia viva en una fe viva, en una fe eficaz, en una fe verdadera, porque eso sabemos que nos lleva a ver milagros, que nos lleva a ver el obrar sobrenatural de Dios, y todos queremos eso. Todos queremos ver a Dios obrar, pero vamos primero a aprender cuál es la llave para ver esa parte sobrenatural y esos milagros de Dios. Así que déjame orar un momentito. Señor, oramos en esta mañana, ayúdanos en este inicio de serie a contagiarnos de ese deseo y anhelo por vivir en fe. Señor, que lo que tú has puesto en mí, en mi corazón, el deseo de poder vivir este nivel de fe, transmítelo hoy y aún más a toda la iglesia, Señor. Que sea hoy contagiado con el mensaje, que salgamos de este lugar diciendo: yo quiero vivir una vida de fe real, verdadera. Ayúdame a transmitirlo de esta manera y que tu palabra traiga ese fruto a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues arrancamos desde Hebreos 11, como no. Si conoces un poquito la palabra, un poquito, sabemos que el libro de Hebreos, el capítulo 11, es el capítulo de la fe. De hecho, yo le llamo siempre el paseo de la fama de la fe. ¿Por qué? Porque hay toda una ristra de personajes que por la fe consiguieron muchas cosas, ¿verdad? Y esa ristra de personajes no era gente perfecta. De hecho, yo cuando leo esa lista, yo digo, si me hubiera tocado a mí escribir el capítulo 11 de Hebreos, yo creo que hubiera puesto a Moisés y poco más, porque ahí en esa lista hay gente muy imperfecta, como tú y como yo. Y yo creo que si yo lo hubiera escrito, hubiera tenido 3 versículos, el capítulo 11, porque como que en nuestra mente muchas de esas faltas o errores no catalogan para una vida de fe. Pero vamos a aprender lo que es realmente la fe, y que aun a veces llenos de errores y de defectos, Dios ve, no esos errores o efectos, Dios nos mira midiendo nuestra fe, porque para los errores hay sangre, hay perdón y hay gracia, ¿verdad? Pero lo que Dios ve cuando nos mira y lo que va a estar en juego y va a pesar en nuestras vidas es si hemos llevado vidas de fe. Así que dice así, voy a leerte los últimos versículos. Si lo quieres leer en casa estaría genial, porque cogerías mucho más contexto y peso a lo que vamos a estar hablando, pero yo me voy a ir a los últimos versículos en la NTV. Dice así, desde el 33: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Vaya hazañas, ¿verdad? Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Interesante, ¿verdad? Que fueran mujeres, y cómo tenemos la capacidad en nuestras casas de traer vida a través de nuestra fe. Dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas
fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra. Qué fuerte, ¿verdad? Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Entonces, lo primero que tenemos que aprender respecto a la fe, se nos vendió un evangelio donde se nos dijo que la fe era para alcanzar tus logros, para que no tuvieras problemas, para que todo nos fuera bien y para que tuvieras éxito y siempre fueras prosperado. Y claro que sí, es parte de nuestra vida con Dios, Él siempre nos va a llevar a más, Él siempre nos va a querer prosperar, pero se nos habló que la fe era un instrumento para eso, y la fe no es para eso. Aquí enseña este cuadro que toda esta serie de héroes de la fe vivieron golpes, vivieron cárcel, vivieron palizas, o sea, lo que sería el cuadro de una vida no bendecida a nuestros ojos, no prosperada, no de éxito. Pero dice que para todo eso ellos tuvieron que echar mano de esa fe. De hecho, fueron considerados héroes de fe. Al vivir todo eso y sus convicciones se mantuvieron firmes. Y cuando se nos enseñó, se nos dijo que la fe era para esos logros personales, para esa vida sin problemas. No es real, no es algo bíblico. Escucha bien para qué es la fe. La fe es para que podamos alcanzar aquello que Dios ha prometido y aquellos planes que Dios tiene. Dicho de otra manera, la fe es para que tú y yo llevemos a cabo en esta tierra los planes que se han diseñado en el cielo. En medio de todo eso, claro que sí hay un avance, claro que sí hay una bendición de Dios, claro que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, pero la fe no es el amuleto mágico para que todo me vaya bien. Y entonces, ¿qué le decimos a esta gente? ¿Qué le decimos a un Pablo que se pasó la mitad de su vida en la cárcel, verdad? Que no tenía fe. ¿Qué le decimos a estos héroes que tuvieron la vida tan difícil, que no tuvieron fe? No, precisamente la fe fue para atravesar todo eso y que Dios fuera mostrado. Lo que te acabo de decir, la fe fue para que en medio de todo eso Dios cumpliera sus planes. Entonces la fe es la llave para que cada promesa y cada propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí, somos los encargados de cumplir el plan de Dios aquí. De que Dios pueda hacer lo que Él ha planeado ahí arriba en el cielo, Él lo puede hacer. Y necesitamos fe. Ninguno de nosotros puede sacar de nuestra vida la fe, aunque muchas veces la saquemos, pero no debería ser una opción sacar la fe. ¿Por qué? Porque aunque en esta tierra vemos muchas cosas, los movimientos que hacemos, lo que pensamos y hacia dónde vamos debería estar basado en la fe que tenemos. La fe debería mover tus pensamientos, la fe debería mover nuestros sentimientos y la fe debería mover nuestros pasos. Pero, pues, si somos sinceros, muchas veces nos movemos, ¿por qué? Por los designios de nuestro propio corazón que nos engaña tantas veces, por los pensamientos que tenemos en nuestra mente que no han sido bañados, que todavía a veces tú te has convertido, pero a veces tus pensamientos no. Y tú dices, sí, camino en fe, pero tus pensamientos no son de fe. Y tú dices por la vida, sí, voy en fe, pero tus pensamientos todavía se tienen que entregar a Cristo y vivir por fe. Porque, como dice la Escritura, tal cual pensamos, ¿verdad? Así hacemos. Entonces, se nos llena la boca de esta palabra tan cristiana, tan bíblica, pero tenemos que entender que es realmente una vida de fe. Por eso el título, ¿verdad? Es verdadera mi fe. Es una fe de cantos nada más y cuando hay esta canción lo declaro, pero luego a la hora de la hora en mi vida yo no vivo bajo esa convicción que a lo mejor me he hartado de cantar. O yo no vivo bajo esa declaración que me he hartado de hacer. Porque fe no es creer solamente. Los demonios también creen, ¿verdad? Muchos pueden llegar a creer, pero la fe verdadera es la que no solo cree, sino la que vive bajo esa creencia.
sino la que camina, piensa y actúa bajo esa creencia. Eso quiere decir que por más panorama que yo pueda tener en cualquier asunto laboral, familiar, en hijos, complicado a mi vista, si yo camino por fe, yo voy a aprender a vivir y a dar pasos bajo esa convicción de fe. ¿Qué dice la Biblia sobre mi familia? No lo que yo veo. ¿Qué dice la Biblia sobre mi economía? No lo que yo veo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi persona, sobre mi ministerio, sobre lo que voy a servir al Señor? No lo que yo veo, no el panorama de ahora. Ay, si nos basamos por el panorama de ahora, pues muchos de nosotros acabamos la reunión y nos cortamos las venas, ¿verdad? Y ahí ya está. Pero la fe es lo que nos debe mover. O sea, no podemos concebir vida cristiana sin fe. Y tristemente hemos sacado la fe. De nuestro lenguaje muchas veces hemos sacado la fe. Simplemente cuando hablas con tu esposo o tu esposa en casa, a veces hacemos competición a ver quién mata más la fe del uno al otro, ¿verdad? Menos mal que a veces uno de los dos tiene luces y como que lo levanta al otro en fe, pero a veces se vuelven conversaciones entre nosotros, entre hermanos, llenas de incredulidad, basadas en un panorama. A veces parecemos los 10 espías, ¿verdad? En vez de Josué y Caleb. Esto está lleno de gigantes. Y es que aquí es todo grande y aquí esto es imposible. Y realmente era lo que tenían delante, lo que sus ojos veían. Pero ese no puede ser nuestro lenguaje. Recuerda que ese lenguaje llevó a todo un pueblo a no creer y ese no creer llevó a todo un pueblo a estar 40 años en un desierto. Ese desierto en 2 añitos te lo cruzabas, 1 año y medio. Y Dios dijo, vais a estar aquí 40 años, porque no creyeron, fueron incrédulos. Entonces no se trata de, como esa fe falsa o errónea que a veces nos han dicho de, habla una situación que no esté como si no estuviera. No, la situación está. Si hay una situación difícil con tus hijos está, si en tu matrimonio, economía, o sea, no vamos a negar una realidad. El que puede hablar a las cosas que no son como si fuera es Dios, no nosotros. Nosotros simplemente nos aferramos a lo que Él dice. Pero la situación va a estar, no la vamos a negar, pero un lenguaje de fe y un pensamiento de fe es que Dios dice, ¿cómo dice Dios que se va a resolver esa situación? Porque por más difícil que esté la situación en tu casa, Dios aquí lo habla y a esto yo me aferro y me agarro, que hay salvación para tu vida, para tu familia y para la de tus hijos. Se acabó, Él lo ha dicho. A lo mejor yo me levanto con un panorama de hoy que nada que ver. Mis hijos destartalados, mi casa destartalada, a lo mejor mi matrimonio en un tiempo muy difícil. O sea, realmente no lo estoy viendo, no lo voy a negar, lo que veo es lo que veo. Pero fe es aferrarse a lo que Dios ha dicho, no a lo que yo veo. Y dar pasos y decisiones en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo veo. Y eso nos cuesta demasiado, porque, y más a los que somos de aquí, los españoles somos muy literales a lo que está pasando. O sea, si eso es blanco, y de ahí no nos sacas. Nos cuesta mucho proyectarnos en fe y saber que aunque mi situación esté así hoy, este no es el final. Y Dios me va a llevar a un destino de victoria. Nos cuesta mucho caminar bajo esa creencia. Porque no es solo decirlo, voy a dar pasos bajo esa creencia. Voy a caminar bajo eso que Dios ha dicho. Y hay un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice, de hecho sin fe es imposible agradar. Más claro que ese versículo. O sea, queremos agradar a Dios. Señor, quiero agradarte. Pues deja de hacer peripecias para agradarle. Dejemos de hacer miles de sacrificios para agradarle. Pensamos como que casi que Dios nos aplaude, ¿verdad? Cuando nos sacrificamos en algo y wow. Casi que va a bajar un ángel, te va a poner aquí una chapita de wow. Eso no va a pasar. A Dios no le vas a... Dios es Dios. Por más cosas wow que hagamos, no van a llegar a quien es Él. Pero nuestra fe sí, nuestra fe le va a agradar, le va a asombrar. ¿Has visto a un Jesús asombrado en las Escrituras? ¿Has visto esos pasajes de un Jesús asombrado? Por la fe, porque encontraba fe en un lugar, porque encontraba fe en una persona. A veces era la persona más pecadora, que ni siquiera los que estaban ahí decían, ¿qué hace este con ese pecador? Pero Jesús encontraba fe. Y donde Jesús encuentra fe, ahí se va a implicar. Pero nosotros nos cuesta
vivir en esa fe, preferimos darle lástima y contarle a Dios una y otra vez, lloriqueando todo lo que nos pasa. Preferimos esa rueda donde sí Dios nos ve y nos ama, pero Dios no se va a implicar si no hay fe. La fe es lo que mueve. Por eso dice esto este versículo, y dice que Él es recompensa, que Él galardona a los que le buscan con sinceridad. Segunda de Corintios 5, te estoy intentando dar una base muy rápida antes de ir al texto. Segunda de Corintios 5, del 7 al 10, dice, muy famoso también estos versículos, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados. Es el famoso en Reina Valera, no vivimos por vista, sino por fe. Pero me gusta mucho aquí, como que es muy claro. Hazte esta pregunta un momento, párate un segundo y hazte esta pregunta. Yo me la he hecho. ¿Estás viviendo, Marta, por lo que crees o por lo que ves? Solo un segundo, hazte esta pregunta. No hace falta que me la respondas, pero sé sincero en tu respuesta. Marta, ¿estoy viviendo por lo que creo y por quien tú eres y aquí dices? ¿O por lo que veo? Porque lo que vemos no suele acompañar a lo que Dios ha dicho y a lo que creemos. Tenemos que aprender a mirar a nuestras familias en fe. Tenemos que aprender a mirar a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia, en fe. Tenemos que aprender a mirar a esta nación en fe. Tienes que aprender a mirar hacia tu propia vida en fe. ¿Qué Dios ha dicho? Y mira, en asuntos de salvación, sanidad, familia, ahí no hay mucho que buscar la voluntad de Dios. Ya Dios lo ha dicho. Dios siempre es su voluntad la sanidad, Dios siempre es su voluntad la salvación, Dios siempre es su voluntad la estabilidad de tu familia. Entonces no se trata ahí de, bueno, a ver, porque a veces nos inventamos cosas en las que creer, eso también pasa, ¿no? Yo pues quiero un Ferrari y yo como lo quiero y lo creo, pues declaro y digo y en fe voy a por el Ferrari. O sea, pues si tú quieres un Ferrari, pues trabaja, ¿no? Abre una empresa, hazte rico y te compras un Ferrari. Y luego tienes que tener dinero para mantener el Ferrari. Porque eso, me imagino que cada cambio de rueda me compro otro coche con cada cambio de rueda de ese Ferrari. ¿Me explico? O sea, uno tiene que ser cuerdo en lo que le echa fe. Uno le echa fe en asuntos que Dios ya ha dicho, que Dios anhela y Dios quiere. Y siempre la salvación de tu familia, siempre échale fe, porque siempre eso está en el plan de Dios. Siempre va a ser la voluntad de Dios la salvación. Siempre va a ser la voluntad de Dios. Siempre ora por sanidad con fe. Ya vamos a orar por Felicita hasta que se sane. Y si Dios la quiere mantener así y un día llevársela, que sea dentro de muchos años, Señor, y quizás no ha habido una sanidad completa, vamos a seguir orando con fe, porque Dios sana y Dios nos enseña que eso es su voluntad. Y nunca que te falte la fe por orar por un enfermo, aunque a veces hayas orado y no haya pasado nada. Porque siempre eso está en la voluntad de Dios. Igual que la salvación de tu familia, igual que seas bendecido tú y tu casa. Entonces no se trata de inventarnos cosas porque las queremos y decirle, bueno, si le echo fe, a lo mejor mañana abro la puerta y tengo el Ferrari ahí y una chica súper guapa con unas llaves, ¿verdad? Esperándome. Ya ese sería el top del sueño, ¿no? Para algunos, ¿no? Un Ferrari bonito, mi futura mujer, ahí que esperándome con las llaves del Ferrari, ¿no? Pues si tú quieres orar por eso, ora, pero no sé si me estoy explicando. Entonces, cuando cada uno de nosotros aprende a no vivir por lo que ve, sino por lo que Dios ya ha dicho, y Él sabemos que Él es lo que quiere, toda nuestra perspectiva cambia. Ahí es cuando a mí me toca decidir caminar en esa fe. Y quiero contarte esta historia para que aprendamos eso. Primera de Samuel, capítulo 1. Si me acompañas ahí. Es la historia del nacimiento de Samuel, porque Samuel representa esa generación de fe. ¿Sabes que Samuel, siendo un niño, un jovencito, un niño, se crió en un ambiente tan difícil, tan corrupto? Lo eclesial estaba tan corrupto, Elí, los hijos, todo estaba tan feo. Y él representa la generación emergente en fe, porque siendo un niño, Dios le llamó, ¿recuerdas? ¿Recuerdas ese pasaje? Samuel, Samuel.
Era un niño. Y Dios le llamó. Y él fue el eslabón para lo siguiente que Dios trajo al pueblo de Israel. Dios le usó después ya adulto para ungir al rey David. ¿Recuerda? Eso marcó una nueva era en el pueblo de Dios. Por eso Samuel representa una generación, la cual creo que tú y yo estamos llamados a ser una generación de fe. A mí me da igual si la generación que nos precedió vivió más o menos en fe. Tenemos un llamado a nuestra generación. Claro que tenemos generaciones anteriores que vivieron en fe increíble y hoy vivimos por las cosas que se abrieron por esa fe. Pero es que muchas veces usamos la fe o la falta de fe de nuestros antecesores para nosotros vivir sin fe también. Muchas veces usamos quizás alguien que fue alguien que tuviste anterior a ti o alguien del cual, no sé, pues formó parte de tu vida de una manera u otra y lo usamos su falta de fe para excusar la mía. Pero es que hay una generación de Samueles, ahora lo vamos a ver, que Dios está llamando y levantando. Y la fe de esos Samueles y el posicionarse en fe va a traer los cambios, va a traer la diferencia, va a traer la apertura que Dios está buscando para poder obrar y traer lo nuevo, como nos hablaba el pastor Samuel, ¿verdad? Hace 2 semanas. Y traer las obras, no nuevas en el sentido porque Dios es el mismo, ¿verdad? Pero las cosas nuevas que Dios quiere hacer en esta temporada y lo sobrenatural obrar, eso representa a Samuel. Ahora vamos a ver por qué viene Samuel. Porque Samuel nace porque alguien anterior a él, que fue su mamá, tuvo fe. Entonces, nuestra fe va a provocar que esa generación emerja, que tú y yo seamos parte de esa generación y que esa generación se posicione a ver cosas que no habíamos visto y a hacer cosas que no habíamos hecho, ¿verdad? Y dice así, versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice, hubo un varón, bueno, vámonos al 2 porque el 1 tiene muchos nombres. Capítulo 2, y tenía él 2 mujeres, el Cana, ¿verdad? Que era el marido de estas 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Omnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué dice? Lloraba y no comía. Ahora, creo que sabemos la historia, si no rápido, pues creo que se entiende el contexto. Sí existía la poligamia, Dios no la aprobaba, pero culturalmente estaba permitida y había 2 mujeres. Una tenía hijos y culturalmente el tener hijos era un asunto de honra. Y la que no tenía hijos era una deshonra para ella, no tener hijos. Era mal visto, si era juzgado, si era en cierta manera menospreciado. Una tenía bastantes hijos, no dice cuántos, pero cuando dice que le daba la parte a Penina y a los hijos y a las hijas, o sea, esa mujer debería ser como los conejos, ¿verdad? Dando a luz a cada rato, porque dice que tenía muchos hijos y que daba esa porción, pero Ana era estéril, no tenía hijos. Y eso le servía a Penina para menospreciarla. Me imagino cada vez que se quedaba preñada, que tendría que ser cada año más o menos, pasaba a su lado y le mostraba la barriga como diciendo, yo sí puedo, tú no. Yo sí soy honrada por esto. Porque a su vez Penina traía el disgusto en su corazón de que su marido amaba más a Ana. Vaya historia de novela, ¿verdad? Esta película. Vaya historia digna de Hollywood, ¿verdad? Y Ana no disfrutaba tampoco del amor de su esposo porque vivía en una amargura por no tener hijos. Ahora, vamos a lo siguiente. Dice, versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Que uno lee esto y dice, ya hace 2000 años los hombres eran
igual de no entender lo que nos pasa que ahora, ¿verdad? O sea, más claro el agua, lo que le pasaba a esta mujer, y se planta su marido a decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, Ana? Y no sé si te suena familiar, si estás casada, a que tú se lo has mostrado de mil y una manera lo que te pasa, pero tu señor esposo, con toda su buena intención, se acerca a ti y te dice, ¿qué te pasa? O sea, vivo contigo, estoy contigo, pero no me entero de lo que te pasa. Claro, los hombres aquí dirán, es que no hay quien se entere, ¿verdad? Hay cada uno defendiendo lo suyo, ¿no? Pero el versículo es bastante cuadro de la realidad. O sea, Elcana, ¿no te enteras que una de tus mujeres está inquebrando a la otra, que está triste porque lleva años pidiendo un hijo y no lo tiene? Elcana, no, por lo menos, mira, mejor abrázala y no digas nada, pero no le preguntes eso. Así, bueno, así un cuadro de la realidad, ¿verdad? Y le dice al final, el versículo 8, ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? O sea, el tipo andaba de autoestima, andaba bien. El tipo se amaba, tenía amor propio, ¿verdad? Es que no te basto yo, Ana. Porque realmente es sincero su comentario. Él la amaba más que a la otra mujer. O sea, como no te es suficiente, mi amor. Y pues cuando nos hacen esa pregunta, ¡no! Yo quiero lo que quiero, ¿verdad? Pero bueno, versículo 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los cielos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, lo iba a ofrecer como nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando a la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente sus labios se movían y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, ni sidra, ni calimocho, ni nada, ¿verdad? No he bebido nada, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora, los siguientes dos versículos, ahora después los vamos a leer, para mí son la clave de la fe que Ana tuvo, pero vamos primero a analizar hasta aquí cómo se comportó Ana. ¿Qué era lo que movía la vida de Ana hasta este momento? ¿Cuál era la manera que ella usó o intentó usar de alcanzar que Dios respondiera? ¿Qué técnicas o qué herramientas ella usó para que Dios la contestara en esa aflicción que ella tenía, que era estéril? Porque dicen numerosos versículos, lo hemos leído, que ella estaba en amargura de espíritu, ¿verdad? Ella estaba triste, vivía en una tristeza. De hecho, intentó orar, si ves la oración de Ana, el voto que hace es desde su tristeza, ¿verdad? O sea, como que en cierta manera intentó convencer a Dios, mira qué aflicción tengo, Dios tan grande. Mira qué dolor es lo que vivo. Le faltó ahí palabras, ¿no? Porque yo creo que aquí no está todo registrado, porque dice que fue una oración muy larga. Pero yo entiendo que dentro de esa oración hasta se quejó de Penina. Esta señora me amarga la vida. Si ya no tengo suficiente tristeza con no tener hijos, no tengo suficiente amargura. Dice que hasta dejó de comer. O sea, imagínate el nivel de amargura en su cuerpo, en su espíritu, para que su estómago se cerrara. La vida de Ana era dirigida por esa tristeza, ¿sí o no? ¿Le movía la fe a Ana? ¿Le movía su situación? Como te puede estar a ti moviendo la tuya. Ana tiene su aflicción, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, ¿verdad? Ana era movida por esa aflicción y en su oración se refleja. O sea, hace hasta un voto con Dios que luego sí cumple. Pero su manera de acercarse a Dios es, Señor, es que no ves lo que estoy viviendo. Es que no ves mi aflicción tan difícil. Dicho de otra manera, el bastón donde ella se apoyaba en su vida era su propia amargura y su tristeza. Y pensaba que eso, en algún momento Dios iba a reaccionar, a tomar atención en la situación tan difícil que Ana estaba viviendo, que la verdad sí lo era.
Tener a una Penina al lado tuvo que ser chungo. Y yo quiero que Ana en su corazón dijo, en algún momento Dios se va a compadecer de mí, me va a tener en cuenta mi aflicción y me va a dar hijos. Me los va a dar hermosos para fastidiarla a la Penina. Mis hijos van a ser más guapos, ¿verdad? Eso ya es mío, eso no es Biblia. Pero lo que vamos a leer a continuación, estos 2 versículos, son lo que marca la diferencia entre fe y no fe. Tu necesidad no marca tu fe. Tu situación difícil no marca tu fe. ¿Cómo se dice? Tu resignación, esa es la palabra. Tu resignación a la situación y tu tristeza, eso no es fe. Quizás para ti lo has interpretado como fe. El decir, bueno, Señor, me he resignado, ya no me quejo. Mira, pobrecito de mí, mira cómo estoy. Y a lo mejor tú has creído que eso es fe, pero eso es una fe falsa. Por eso esta serie, vamos a descubrir una fe verdadera. Te voy a decir lo que sí es fe, lo que esta señora hizo en los siguientes versículos. Lo que esta señora hizo en los siguientes versículos propició que en el siguiente se quedara preñada y viniera Samuel. Vamos a leerlo. Lenguaje madrileño, ¿verdad? Embarazada para los cultos. Dice versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has dado. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió, si comió es que ya no estaba con esa congoja. Yo sé lo que es eso. Yo en los momentos críticos, gracias a Dios no me da por comer, me da por se me cierra el estómago. Porque ya si me diera por comer en los momentos malos ya, por lo menos algo bueno para sacar a las crisis, ¿no? Se me cierra y no me entra ni una aceituna. Ahora, cuando encuentro paz en Dios, se me vuelve a abrir el estómago. Ahí viene el conflicto, que ahí sí tengo que cerrar mi boca, ¿verdad? Pero dice que comió, ¿qué significativo es eso? Y por último dice, y no estuvo más triste. Estos 2 versículos son tan potentes, ojalá los captes para empezar a vivir una vida de fe real. Dice que Elí, un sacerdote en las últimas, no muy íntegro en ese momento de parte de Dios, pero al fin y al cabo era la autoridad que Dios había puesto, era el sacerdote y era por medio de quien Dios iba a obrar. No nos olvidemos. Y cuando él suelta por su boca esta declaración tan potente y le dice, Ana, vete en paz. Para mí es tan potente cuando Elí dice eso porque Ana tuvo que tomar una decisión, la misma que tú vas a tener que tomar esta mañana. Tú puedes acabar esta reunión y puedes salir por esas puertas en paz o no teniendo paz. Porque Ana no solo recibió la palabra de esa autoridad espiritual que era Elí, sino que de veras soltó su aflicción, dejó de querer ella controlarlo y tenerlo a su manera y recibió y salió por las puertas de ese templo diciendo, me voy en paz. Ahora, el que salgas de aquí o no en paz va a marcar si empiezas una vida de fe o no. Porque cuando tú te vas en paz es porque realmente hay un asunto que has soltado y has decidido no meter las manos más en ese asunto, sino dejar obrar a Dios. Entonces viene la paz. Cuando tú te puedes levantar por las mañanas y declarar, desgañitándote a voz en grito, de tus hijos, de tu familia, todo lo que tú quieras, que si tú acabas de ese lugar y no te vas en paz, eso no es fe. Eso podríamos decir que hasta a veces quiere llegar a ser un misticismo cristiano, pensando que por decir algo va a pasar. Casi que roza la brujería, ¿verdad? Fe es cuando declaro y yo acompaño esa declaración con mis decisiones internas. Ahí viene la paz, porque de veras yo he soltado ese asunto y ahora lo tiene Dios. Pero nos encanta hacerlo en nuestras fuerzas. Nos encanta casi que darle lecciones a Dios. Shh, como tú no haces nada, no te preocupes que ya lo hago yo. Y al final, si estoy orando por mis hijos, que quiero que se acerquen al Señor, pero al final yo decido cuándo les leo lo que les leo, cuándo les digo, cuándo les obligo, cuándo no, cuándo esto. Y al final yo tengo todo un sistema de cómo conseguir algo. En vez de, como esta mujer, decir, ok, yo voy a soltar este tema, me voy a ir en paz. Y dice, y nunca más estuvo triste. La tristeza para Ana había llegado a ser un apoyo.
Entiéndeme bien. A veces la tristeza llega a ser algo habitual en nuestras vidas. Y lo que es habitual en nuestras vidas se convierte en algo sobre lo cual nos apoyamos y hasta creemos que descansamos. Llámalo tristeza, llámalo control sobre una situación, llámalo, no sé, tu propia manera, tus propias fuerzas, ahí lo que el Espíritu Santo te muestre. Pero tú y yo, para empezar a vivir en fe, lo primero es poder soltar la manera en la que hemos estado haciendo las cosas. Lo primero es aprender a soltar aquel asunto que tanto te preocupa y te aflige, pero suéltalo de verdad. No lo sueltes de boquilla nada más, porque lo soltamos de una mano, pero de la otra lo tenemos agarrado, ¿verdad? No, porque yo sé al final lo que mi marido, yo le tengo que decir, a mis hijos, a mi jefe, yo sé al final. Suéltalo de verdad. Empieza a desarrollar tu fe de verdad. Empieza a creer a Dios de verdad, caminando en esa fe. ¿Me ayudas, Josu? Vamos a leer el siguiente versículo. Dice así, el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber el 19, espera que me salta el bueno. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esa noche concibieron a Samuel. Elcana llegó cariñoso, ¿verdad? Del viaje. Dijo, esto es un viaje muy largo, Ana. Esta noche tenemos que dormir juntos. A ti te amo más que a Penina, vente conmigo. Y Samuel fue concebido esa noche. Es tan rápida la respuesta de Dios cuando tomamos decisiones a favor de la fe. Dice, me llama mucho la atención porque dice una expresión que es muy del Antiguo Testamento, que se acordó de ella. No es que Ana no estuviera en los pensamientos de Dios antes, no. No es que Dios se olvide de ti, no, Dios siempre te tiene presente. Pero es una expresión que nos habla de, ahora sí voy a atenderte. Ahora sí voy a implicarme. Ahora yo estoy pendiente de ti, yo te conozco, yo te amo. Pero es como que casi que le da el hijo al padre un codazo, ¿verdad? En el cielo. Ahora sí hay fe, vamos a implicarnos. Ahora sí está teniendo fe. Todo lo demás, pues sí, Dios nos ve, pero lo vemos en los evangelios. Hasta de predicar paró Jesús cuando aquellos 4 bajaron, ¿verdad? Paralítico. Hasta paró su prédica. Porque dijo, wow, qué fe. O sea, ¿quieres llamar la atención de Dios en tu caso? Deja de echar bengalas de esas, ¿no? Con tus amarguras, tus tristezas, tus lloriqueos. Échale fe. Y mañana, cuando te levantes porque cuando uno toma estas decisiones, mañana se pone la cosa peor, ¿eh? O sea, tú sales de aquí hoy diciendo, soltando como Ana, ¿verdad? Voy a tener paz, suelto este asunto, te lo entrego a ti, Señor, no voy a estar triste más, no voy a estar más preocupado. Y decides tener fe. Mañana lunes, lo que estaba complicado se va a poner peor. O sea, tu hijo, el medio rebeldón, mañana va a ser de las buenas. Pero es Dios que está probando tu fe. Y eso es bueno, porque es un momento para que tu fe crezca, se desarrolle. Y mañana lo vas a mirar y quizás le vas a regañar a tu hijo por lo que quizás está diciendo o haciendo. Pero lo vas a mirar mañana con ojos de fe, sabiendo esto es temporal. Esto va a pasar. Él es de Cristo. Incluso si te vienes arriba hasta puede ser que se lo digas, ¿verdad? Pero lo vas a mirar con ojos de fe, no con ojos de derrota diciendo, la que me ha caído y menudo lo que me está pasando, o en tu cuenta bancaria, ¿no? Madre mía, y los pocos euros que tengo, y es primero de mes, y las facturas, No, mañana lo vas a mirar con ojos de fe y vas a decir, esto es temporal. Dios tiene un plan. Y vas a empezar a hablar y a pensar en fe. O sea, a lo mejor es tu asunto con uno y con mañana, o a la caldera o a la lavadora, algo va a pasar. Dios va a probar nuestra fe. Pero tú vas a mirar a esa situación diciendo, esto es temporal. Dios me va a dar la victoria. Yo sé que Dios tiene un propósito con esto, Señor, estoy dispuesto. Esto tiene un plan. Yo me gozo en este plan, Señor. Esto va a pasar. Yo sé que mi familia es tuya. Yo sé que mi economía tú la vas a levantar. Yo sé que mi salud tú vas a estar cuidándola.
yo sé porque tú dices y yo voy a caminar en eso que tú dices, no en lo que estoy viendo. No vayas al cajero diciendo en el nombre de Jesús 1000 euros van a salir. No, no funciona. Pero sí vas a tener una perspectiva de fe. Señor, esto es temporal, porque tú yo sé que me vas a prosperar. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Venga, vamos a aprenderlo rápido, Señor. ¿Qué tú me quieres enseñar? Yo sé que esto va a pasar. Y yo, gracias, Señor, porque yo voy a dar testimonio a otros de cómo tú me levantaste. Y yo un día voy a dar testimonio a otros de cómo, aunque tus hijos a veces estén perdidos, vuelven a casa. No dejes de orar, papá y mamá, por tus hijos. No te canses de orar, tengan 10, tengan 15 o tengan 30. Yo estoy aquí porque una iglesia no dejó de orar por mí. Yo 3 años estuve apartada. Cada martes de oración esa iglesia oraba por mí. Yo era uno de los temas de oración. ¿Tú sabes que esos 3 años, la de veces que yo planifiqué hacer cosas malas? Planificaba 1000 cosas. Drogas, quedar con algún chico, robar. Yo hacía 1000 planes. Yo llegaba al punto de encuentro y ni una sola vez en esos años yo pude hacer lo que había planeado. Me quedé con las ganas de todo eso. Con los años yo entendí que mi iglesia y mi mamá, sobre todo, que oró tantos años por mí, se mantuvo en oración.